Gracias por acompañarnos. Estamos retomando la transmisión de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera. En este momento se levanta este receso. Está el presidente de la Comisión de Energía, el senador David Benchima, pues explicando cuál será el procedimiento de lo que está discutiéndose en unos momentos más. Hace unos momentos, antes del receso, se quedó a la mitad en el proceso del posicionamiento y justamente en ese término estaremos continuando en el trabajo de las Comisiones Unidas. Así es que sin más, le agradecemos que nos acompañe. Estaremos llevando en vivo a toda la República Mexicana el trabajo que aquí en el Senado de la República se realiza. Democrática y al senador José Ascensión Orihuela Bárcenas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Todos ellos para fijar posicionamientos de sus respectivos grupos parlamentarios. Daremos por concluida esta etapa del posicionamiento de los grupos parlamentarios con la intervención del señor senador Jorge Lavalle del Grupo Parlamentario del PAN. Al concluir su intervención, daremos inicio a la discusión en lo general, para lo cual y con base en lo dispuesto en el numeral segundo, fracción cuarta de las normas que regulan las intervenciones en este debate, habrá 2 rondas de participaciones de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra. En consecuencia, procederé a formular una lista de oradores en contra y otra a favor, de lo que será la primera ronda de participaciones cerrada a la inscripción de estas listas de oradores. Procederé a darlas a conocer a los integrantes de estas comisiones y pasaremos a darles el uso de la voz hasta por 10 minutos, iniciando con un orador en contra y seguido por un orador a favor, y así sucesivamente hasta agotar la lista de oradores inscritos en esta primera ronda de discusión de proyecto de dictamen en lo general. Una vez agotada la primera ronda, se abrirá de nueva cuenta el registro de oradores en contra a favor para la segunda ronda de intervenciones hasta por 10 minutos. Una vez que se agoten las listas de oradores de la segunda ronda, consultaré si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. En caso de que la mayoría de los integrantes de estas Comisiones Unidas manifiesten que se encuentra suficientemente discutido en lo general, se procederá a iniciar la discusión en lo particular del proyecto de dictamen de estas comisiones, por el que se dictamina la iniciativa de proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley de Minería y la Ley de Asociaciones Público-Privadas, lo cual haremos en los términos del numeral segundo, fracción quinta, del acuerdo por el que se establecen las normas que regulan las intervenciones en este debate. Esto es, y para mayor claridad de los integrantes de esta comisión, de estas comisiones, que se procederá a registrar con ayuda de la Secretaría Técnica las reservas que tengan a bien presentar los senadores por escrito de viva voz de los artículos que quieran proponer para su discusión. Una vez cerrado el registro de las reservas de los senadores, se procederá a dar a conocer el nombre del orador y los artículos que haya reservado, para así darle cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 2, fracción quinta del citado acuerdo, concediéndoles así el uso de la voz hasta por 15 minutos, para que en bloque puedan presentar sus respectivas reservas. Al concluir la presentación del bloque de las reservas, pediré a la Secretaría que dé a conocer uno a uno los artículos que fueron reservados por el orador en turno, para que en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 2, fracción sexta del acuerdo, el Pleno de estas Comisiones Unidas se pronuncie si es de aceptarse la discusión de los artículos. Si los integrantes de las comisiones dictaminadoras se pronuncian porque un artículo de los reservados se acepta para su discusión, se abrirá un registro de oradores para alternarse uno en contra y otro a favor. Esta presidencia dará a conocer la lista de oradores que se haya inscrito y el sentido de su intervención, para proceder a preguntar a la Asamblea si falta alguien de registrarse. De no manifestarse en este sentido, se procederá a declarar cerrado el registro. De así presentarse el caso, cuando hayan hablado 3 oradores en contra y 3 a favor, la presidencia hará del conocimiento de las comisiones los nombres de quienes hayan intervenido y consultará al Pleno si el asunto ha sido suficientemente discutido o no. Si la mayoría de los integrantes de las comisiones dictaminadoras se pronuncian porque ha sido suficientemente discutido, se declarará concluida la discusión del artículo reservado. Si las comisiones responden que no ha sido suficientemente discutido, continuarán con las intervenciones de 3 oradores en contra y 3 a favor, así sucesivamente hasta agotar la lista de oradores. Concluida la discusión del proyecto de dictamen en lo particular, se procederá a declarar un receso. Tiene usted la palabra para el posicionamiento pendiente,
Senador Jorge Lavalle, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, senador. Muy buenas tardes. Me quiero referir a este primer paquete o este primer proyecto de dictamen que consta de cuatro leyes, que se arma de esta manera por la correlación que tienen estas leyes entre sí y el concepto que conforman dentro de lo que es el primer paquete de hidrocarburos. Pero como hemos insistido, no solamente ahorita, sino desde la reforma constitucional, para Acción Nacional, mucho más allá de la modificación constitucional o de la modificación individual a diversas leyes, esto es un modelo que está perfectamente interrelacionado y que no funcionaría de manera adecuada si no cuidamos todas y cada una de las partes y la correlación que tienen entre sí. Como bien saben, de hecho, el día de hoy, el Partido Acción Nacional presentó ante la Comisión Permanente pues lo que consideramos que falta de estos 4 dictámenes que estamos analizando hoy, adicional al paquete fiscal que se fue a diputados, que es precisamente el paquete verde. Hoy presentamos la Ley de Transición Energética, en la cual pues pretendemos sumar todos los mecanismos legales con los cuales pues estaremos dándole esta integralidad a este modelo energético dentro de un tema pues que es fundamental, que es precisamente el cuidado, protección y desarrollo de energías amigables con el medio ambiente. En ese sentido, por ello nosotros hemos venido insistiendo de la necesidad de primero escuchar los análisis, las visiones, los posicionamientos y, por supuesto, los puntos de desencuentro que podamos tener todos con argumentos válidos alrededor de todo este modelo energético, no solamente de este primer paquete de hidrocarburos, sino a lo largo de los 4 paquetes que sí interactúan entre sí. Si le da una leída, por ejemplo, esta ley de transición energética, pues tiene correlaciones directas, por ejemplo, con la ley de la industria eléctrica y varios de los temas que estamos viendo ahorita en el paquete de hidrocarburos, particularmente en una de las leyes más importantes de esta reforma, que es la ley de hidrocarburos, precisamente dentro de estas 4 que estamos analizando, pues tiene correlación con las empresas productivas del Estado, tiene correlación con los reguladores. Es por ello que es muy importante pues escuchar cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro de todos y cada uno de los aquí reunidos, para que podamos entre todos construir esta integralidad y poder estar en posición de ahora sí votar con toda seguridad en lo general, como comentaban ayer algunos compañeros senadores, y también en lo particular, pero cuidando esta integralidad. Entonces, en ese sentido, para el Partido de Acción Nacional, este primer paquete de hidrocarburos ofrece, pues dentro de los 3 análisis que estamos haciendo, pues un primer acercamiento importante. ¿Por qué? Porque dentro de los 3 análisis, el primero es cuidar el respeto o la correlación que debe de haber con el mandato constitucional que aprobamos el año pasado. Este mandato, que bueno, está en los 3 artículos constitucionales, adicional a los 21 artículos transitorios, pues que diseñan y delinean de manera muy clara lo que es el modelo energético que queremos construir para este país. Pues la primera revisión que hemos hecho sí se cumple con esta correlación al mandato constitucional. La segunda, pues será la complementaria, el enriquecer lo que sentimos que falta, que en la parte de este primer paquete de hidrocarburos viene, aunque pues todavía por ahí consideramos que hay algunos temas importantes que debemos de platicar, como es el tema de la apertura del gas LP, que tiene un mercado muy importante y miles y millones de mexicanos se verían beneficiados teniendo una competencia clara y una competencia justa que les pueda ofrecer no solamente un mejor servicio, sino mejores precios a todos los usuarios de este tipo de hidrocarburos. Lo mismo pues con los temas que pues ayer dimos a conocer en la rueda de prensa, que son temas importantes para Acción Nacional, que ofrecerán definitivamente pues mejores condiciones de servicio a todos y cada uno de los mexicanos. Entonces, estamos muy interesados nosotros en escuchar las posturas de todas y todos los compañeras y compañeros senadores, ahora sí, entrando al debate de lo importante, al debate de las ideas, al debate de los artículos y sobre todo al debate y al análisis. Ahorita que termine el posicionamiento, senador Sánchez, no caben las preguntas, estamos en posicionamientos de partidos políticos. Le falta todavía una buena parte del proceso, creo que más adelante habrá oportunidad. Discúlpeme, senador Lavalle, senador. Y le ruego a los presentes pongamos atención al orador. Y ya concluyo, solamente el decir que nosotros aplaudimos y nos congratulamos con el hecho de que ya por fin iniciemos este debate. Queremos escuchar pues la opinión, la visión de todos y pues esperemos que con argumentos claros, con argumentos reales, con argumentos sólidos podamos construir el mejor modelo de leyes secundarias que complemente el modelo energético que hemos planteado para este país. Muchas gracias.
Gracias, senador Lavalle. Antes de proceder a la siguiente etapa, quisiera informar, y ya que está aquí el senador Mayans, que a solicitud de las mesas directivas de estas comisiones unidas, hemos pedido el espacio de la Comisión Política Permanente con las siguientes características. Debemos de tener presente que tiene prioridad la realización de la Comisión Política Permanente, que es los miércoles, o en caso extraordinario donde los partidos políticos se ponen de acuerdo, lo hacen en otro día. En esos casos y en esos supuestos siempre tendrá prioridad la realización de la Comisión Política Permanente. Y con la debida antelación, en los días que sea imposible físicamente sesionar en ese recinto, les daríamos a conocer con toda oportunidad en qué espacio físico lo haríamos dentro del Senado de la República. A partir de mañana a las 10 de la mañana, que nos daremos cita una vez que termine el día de hoy, sería en la Comisión Política Permanente para poder realizar los trabajos en un espacio tal vez más conveniente, con la misma cobertura del canal del Congreso y el acceso de los medios de comunicación. Otro escenario que también habría que aclarar de una vez es que la posibilidad de periodos extraordinarios y de modificaciones de calendario puede darse, y en ese mismo sentido también tendría prioridad la realización de la Comisión Política Permanente, y con la antelación debida se diría en dónde se realizaría la reunión de estas comisiones unidas. Por lo pronto, hago del conocimiento público que será en la Comisión Política Permanente, salvo las excepciones aquí expresadas, y aprovecho para notificárselos a todos que a partir de mañana será en ese espacio. Ha terminado la intervención del senador Jorge Luis Lavalle y, por lo tanto, hemos concluido las intervenciones de los grupos parlamentarios. Al senador Bartlett, por favor. Yo no entendí qué fue lo que presentó el señor Lavalle, porque era una cuestión de posicionamiento, mi querido senador, y nos platicaste sobre un proyecto panista y de no sé qué. ¿No tiene posicionamiento, senador, sobre hidrocarburos? Senador, sí, dígame usted, señor en presidente. la fase de posicionamiento no ha lugar a preguntas o a debate. Pero ya acabó, pero yo me quedé con la inquietud. Seguramente una tarde se lo va a resolver él. Era un discurso introductorio, senador. Ahorita empezamos el debate. Ahorita vamos a entrar a la etapa de lo general y en lo particular. Muy bien. Yo le rogaría que respetáramos el formato. Hemos concluido las intervenciones de los grupos parlamentarios, por lo que iniciamos la discusión en lo general del proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos. Desahogaremos 2 rondas de aquellos senadores que deseen hacer uso de la palabra, y en consecuencia tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos el senador, entiendo, Manuel Bartlett, en lo general, la senadora Laida Sansores, en lo general, en contra del proyecto de dictamen, hasta por 10 minutos. Senadora, si es tan amable, tiene usted la palabra. ¿Sí es correcto? Sí, yo senadora, quiero, por favor. Sí. Gracias, presidente. Yo quisiera hacer algunos comentarios que van en contra de lo que aquí se ha expuesto y se ha defendido, pues con el ánimo de provocar el debate. Antes del receso, en el posicionamiento de su partido, la senadora Ninfa Salinas aseguró que Pemex se fortalece con esta nueva ley, que el petróleo es nuestro y que sigue siendo de los mexicanos. Lo que no dicen, y lo dice la ley, que es mientras esté en el subsuelo, lo que equivale a que si ustedes tienen un tesoro enterrado, es suyo, son ricos, pero no intenten sacarlo a boca de pozo, a flor de tierra, porque entonces cambia la situación. Dice que en su explotación será en beneficio exclusivo, así textual, del Estado. Y pues, ¿qué le van a dejar a las transnacionales que se están aliando con Hermanitas de la Caridad? Creo que esto hay que aclararlo.
Saludo a la senadora Ninfa, es una mujer a quien aprecio y espero que sea sensible, porque quiero hacerle un planteamiento que es delicado. Pero creo que lo primero que debería de hacer de manera inmediata es aclararnos si efectivamente alguno de sus familiares hasta el 4º grado tiene intereses personales o de negocios en la industria energética, como el caso de inversiones del parque eólico en Jalisco, a cuya inauguración asistió el secretario Caldwell, quien por cierto también tiene conflicto de intereses, pero pues ya ven que Dios los hace y ellos se juntan. Y lo mismo se repite en Chiapas, en donde el Grupo Salinas tiene una gran productora de energía eléctrica que le vende al gobierno del Estado. Lo anterior porque es un deber ético y legal excusarse de intervenir en cualquier forma con motivo de su encargo en decisiones que favorezcan tales intereses, conforme lo señala la fracción 11ª de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, porque recuerdo que por el resto de las leyes y los temas que aquí se discuten, que los miembros del Congreso somos servidores públicos, conforme al artículo 108 constitucional. Y ahí sí reconocemos, Arely Gómez hace un tiempo se excusó de no participar en la investigación del Grupo Oceanografía por tener familiares en 3º o en 4º grado. Dice Ninfa que en esta ley se asegura la seguridad ambiental. Sin embargo, hay solo 2 artículos en donde se menciona el tema y solo para justificar la existencia de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y del Medio Ambiente, misma que ustedes propusieron en la reforma constitucional y que seguramente pues va a ser un redituable negocio para los grupos de interés de ustedes, de la familia. Lo que no señala es que los contratos van encaminados fundamentalmente a la explotación del gas shale mediante el fracking. Para empezar, en el caso del acueducto de Río Pánuco a Monterrey, ya se reconoció que el agua no va a ser para consumo humano, sino para utilizarlo en el proceso del fracking. Y sí me gustaría saber qué opina del tema fracking, o como le quieran llamar, porque sí que va a causar daños ambientales y sociales irreversibles. Y así también señala que la Secretaría de Energía se fortalece, que se amplían sus facultades. No es así. En la propuesta del dictamen se le quitan funciones a la CENER y se la pasan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que tendrán su conexión, aunque creo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá recursos, tendrá 7 fantásticos con un poder excesivo y por lo pronto pues ya la CENER nos encargará de la aprobación de planes de explotación y extracción, de otorgar autorización de asociaciones o alianzas entre contratistas y creo además que en esta comisión, que va a ser muy poderosa, como prueba de su amor, del amor de Peña Nieto por adelantado al PAN, ilegalmente le dio la reelección del titular de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y creo que va funcionando bien el romance porque parece que ya va a haber matrimonio. Por lo que se refiere al posicionamiento del senador Orihuela, que ya no veo aquí porque no más vienen, leen y se van, hay un reclamo recurrente, fíjense qué bien, de profesores a estudiantes, porque recurren a la página que le llaman del Rincón del Vago. Ahí se plagian las tareas, porque lo que él nos vino a leer es una copia casi exacta de lo publicado hace 2 días en los medios de Organización Editorial Mexicana, que por cierto recibió 219 millones de pesos en un mes por inserciones pagadas para promover la reforma energética. Ahí sí no estoy de acuerdo, ¿eh? A Televisa solo le dieron 5 millones y creo que a TV Azteca no le dieron nada. Pero respecto a lo que señaló Orihuela sobre seguridad energética, ahí sí estoy de acuerdo. Esta ley promueve la seguridad energética,
pero no la de México, sino la de los Estados Unidos y de otros países y potencias mundiales. Si ustedes recuerdan, el senador estadounidense Richard Lugar en diciembre del 2012 dijo: México es muy importante para la seguridad energética de los Estados Unidos. Así de claro. Es el socio más sobresaliente y cercano, y que Peña Nieto, dice él, prometió desde su campaña instituir reformas energéticas que van a tener consecuencias en el portafolio de inversiones energéticas de los Estados Unidos y sus intereses comerciales. Y Peña Nieto, como saben, cumple lo que firma. Así que esto, además de un tema de seguridad nacional, es un tema de soberanía. Mienten quien dice que Pemex se va a fortalecer porque pasa a un régimen de derecho privado con afectación a los derechos de los trabajadores y con un régimen fiscal que lo ahogará en un par de años. Y ya se me fue también Romero de Champs. Nada más viene de visita de doctor y es una lástima. Me voy a esperar para tenerlo de frente para hacerle una preguntita, porque creo que es fundamental, porque los trabajadores van a perder sus derechos, van a perder prestaciones, no van a tener derecho a reparto de utilidades, entre otras cosas, pero él más que nadie, y yo pues no le pido que se ponga una soga al cuello, ¿verdad? Cuidadosito, pues hay cuando menos que nos lance algunos tips, no le vayan a aplicar la ley Gordillo. Y bueno, pues yo para terminar, para que no extrañe mañana el fútbol, miren, el juego de Brasil mañana va a ser solo una cascarita. Mejor fútbol el que hoy se juega en las canchas mexicanas. Aquí se juega a doble balón, con una sola portería, la del pueblo. El árbitro, el Congreso, este ya se retiró de la cancha desde hace tiempo. El equipo avanza. Señores, penalti al pueblo, pero cuidado, que el pueblo de México bien podría decidir ser el portero que haga la gran hazaña y haga el paradón. Gracias. Gracias, senadora. El senador Mario Delgado en contra. Si es tan amable de... No, bueno, así me lo señalaste tú en la lista. Así me lo señaló. Muchas gracias, senador Penchina. Celebro que ya estemos finalmente entrando en materia en este asunto tan importante. Sin duda que el tema energético, los alcances que se está proponiendo en esta reforma, pues trata de reconfigurar el modelo completo energético y es de la mayor importancia para nuestro país. ¿Y cómo va a ser nuestro país en los siguientes años? Y reviste reconfigurar este modelo en una complejidad muy grande. La reforma constitucional y las propuestas de leyes secundarias no son el mejor esquema posible para México. Aún dentro de un esquema privatizador, dentro de un esquema mixto, la propuesta del gobierno acusa muchas insuficiencias que pone en riesgo incluso el propio modelo que pretenden construir. El problema es que esta reforma está diseñada desde la Secretaría de Hacienda como una extensión de la reforma fiscal, donde el objetivo principal es maximizar los beneficios económicos del petróleo a la mayor velocidad posible, tal como quedó escrito en la Constitución. El petróleo es la mayor riqueza que tiene nuestro país y debe ser tratado no como un flujo de efectivo, sino como un activo útil para potenciar el crecimiento y la riqueza de esta generación y las siguientes, y no se le debe ver como un flujo de caja del gobierno. Una verdadera reforma
de la política pública en materia de energía debería considerar el aprovechamiento óptimo del activo en el corto y en el largo plazo, criterios de seguridad industrial y protección del medio ambiente, promover el desarrollo de una transición energética en el largo plazo hacia fuentes limpias y renovables, una política sustentable. También debe considerar el desarrollo comunitario, el respeto a las comunidades, la utilización de manera transparente y eficaz de la renta petrolera para dedicarla fundamentalmente a inversión en infraestructura y capital humano para que el activo se invierta en nuevos activos, y también una política energética responsable debe incorporar el desarrollo de la industria nacional. Hablando de la ley de hidrocarburos, su servidor va a presentar cambios a 80 artículos de 123, con lo que estaríamos prácticamente rehaciendo la propuesta del Ejecutivo para construir una nueva ley que tenga como objetivos: 1, el desarrollo de la industria nacional. Como estrategia para lograr el desarrollo del sector energético, para que incorpore a la industria mexicana, se debe establecer la obligación, como ocurre en otros países, para exigir una mayor participación y desarrollo de la industria mexicana y que genere empleos para el país y para los mexicanos. Vamos a proponer que haya un piso mínimo de 25%, que se vaya incrementando hasta llegar a un 40% en el 2025. Esto también incluyendo actividades estratégicas de exploración y extracción, que no se vaya a una simulación donde algunos sectores pues nada más sirvan para contabilizarse y no se estén desarrollando. También vamos a proponer que se prevean mecanismos para estimular la transferencia tecnológica y el financiamiento a cadenas de proveedores nacionales, si no va a ser imposible que se desarrolle la industria nacional, y a la formación de ingenieros y darles los elementos a las empresas mexicanas y apoyos para que puedan competir con los extranjeros e incorporarse a la cadena de valor del petróleo. Otro aspecto fundamental de la propuesta que vamos a hacer tiene que ver con temas de transparencia y acotamiento de la discrecionalidad. Necesitamos mayor claridad en la definición de tipos de contrato, mecanismos de subasta y variables de asignación. No puede ser todo discrecional. Para la explotación se limita el tipo de contrato exclusivamente a licencia y solo en casos excepcionales contratos de utilidad, producción compartida. Proponemos definir con claridad los plazos, esto es, desde la convocatoria hasta el fallo, que no pase máximo de 60 días, no como se está proponiendo, que otorga plazos larguísimos que pueden dar lugar a operaciones poco transparentes. Siguiendo también las mejores prácticas internacionales y para aumentar la transparencia y evitar la corrupción, se plantea un sistema electrónico público y auditable como lo tienen en el Reino Unido para toda la gestión del proceso de licitación de las propuestas de los participantes. En Inglaterra todo se hace absolutamente en línea como un mecanismo para evitar la corrupción y la negociación de funcionarios. En el tema de subastas se propone definir, no dejarlo abierto como lo propone el Ejecutivo, definir la subasta simultánea, sobre cerrado, primer precio, la subasta inglesa, la que es ascendente, y la subasta holandesa, que es descendente, que existan reglas específicas para las subastas. Tenemos también que definir las variables de asignación. La propuesta del gobierno solo hace referencia al factor económico, que Hacienda decide. Solo la variable económica es la importante y es Hacienda quien va a decidir. Proponemos quitarle esa facultad a Hacienda y que se pase energía para incorporar otras variables, por ejemplo, como el contenido nacional, los criterios de protección del medio ambiente, el programa de trabajo del campo en cuestión, el monto de inversión
y la transferencia de tecnología. También para acotar la discrecionalidad, se propone que haya una ronda anual con definición previa de reglas para cada uno de los bloques a licitar, lo cual elimina el mecanismo discrecional que propone el gobierno de negociar contrato por contrato. También se plantea que la Secretaría de Energía tenga un sistema integral de información de la industria de los hidrocarburos, que incluya la exploración, indicadores del procesamiento del crudo y del gas hasta la venta de productos finales, que sea accesible al público y transparente. También proponemos que haya candados a mecanismos de sanciones entre contratistas que pueda dar lugar a prácticas anticompetitivas. Esto de que se pongan de acuerdo las empresas en las licitaciones para distribuirse los campos y al final entre ellos se cedan las distintas concesiones o licencias. Eso debe haber candados para prohibirlos. Otra línea estratégica que estamos planteando en lo que sería esta nueva ley de hidrocarburos son los criterios de sustentabilidad y seguridad industrial. Estos criterios deben de ser muy importantes y fundamentales para calificar qué empresas entran a la licitación y cuáles no, si siguen estos criterios o no. También como parte esencial en las cláusulas del contrato van a ser también variables fundamentales para medir el desempeño y la calificación del sistema de gestión. También, si no se respetan esas variables, pueden ser causales de rescisión de contrato o asignación, como esto no está en la propuesta del gobierno, como causal de rescisión. También proponemos que haya un aumento en las sanciones económicas por daños al medio ambiente. De la propuesta del gobierno, aproximadamente la sanción máxima sería de 40 millones de dólares. Hemos visto desastres ambientales en otras partes del mundo cuyas penalidades ascienden a más de 10,000 millones de dólares. Aquí no puede ser la excepción. Entonces abre la posibilidad de que haya sanciones, incluso dependiendo del daño ambiental, hasta de 10,000 millones de dólares. También se plantea que haya una obligación para que los planes de exploración y perforación incluyan medidas en materia de mitigación de impactos ambientales, medidas relacionadas con la emisión de gases y criterios de sustentabilidad y mejores prácticas. La cuarta línea que seguiría esta nueva iniciativa sería la responsabilidad social. Establecer obligaciones para que las empresas contribuyan al desarrollo comunitario en las zonas afectadas por la industria, desde producción, por donde pasen los ductos, donde se esté dando la explotación e incluso donde se estén procesando, donde haya refinerías. También se debe determinar un porcentaje de transferencia, como ocurre también en otros países, como ocurre también en estados como en Alaska o en países como Brasil, que se transfiera parte o un porcentaje de los ingresos a los propietarios de la tierra y a la comunidad. El quinto eje que tendría esta nueva propuesta sería un sistema de monitoreo del desempeño de las empresas. Necesitamos saber monitorear y evaluar de manera pública y permanente a los contratistas asignatarios respecto al cumplimiento de metas del plan que plantearon, su desempeño operativo, el cuidado que están siguiendo del medio ambiente, y esta evaluación debe ser un factor determinante para la permanencia de esa empresa con su licitación en el país o incluso determinante para otorgarle o no nuevos contratos. El tener un sistema de monitoreo del desempeño de las empresas que van a llegar nos ahorraría muchos litigios posteriores ante incumplimientos e incorporaría una variable muy importante adicional en las decisiones que se van a tomar en política energética. Estas son observaciones exclusivamente de la ley de hidrocarburos, pero que si combinamos con las otras leyes podríamos llegar a un modelo energético que efectivamente pueda contribuir al desarrollo del país. Hay solo 3 caminos posibles para que esta reforma pudiera impactar de manera favorable el desarrollo nacional. Una es que como resultado de esto tuviéramos precios energéticos más baratos que el resto del mundo para darle una ventaja
competitiva a nuestra industria. Esto no va a ocurrir nada más porque haya mayor explotación del hidrocarburo. Tienen que ponerse por ley incentivos y obligaciones para que los nuevos inversionistas también lo hagan en la refinación. Si no hay refinación en nuestro país, no vamos a tener energéticos más baratos. La segunda posibilidad es que el desarrollo de la industria petrolera arrastre a la industria nacional. Esto no ocurre simplemente por generación espontánea ni por reglas del mercado. Se tiene que inducir, como se ha hecho en otros países y como nosotros fracasamos en otros intentos, como el caso de la maquiladora, donde ahora presumimos cifras extraordinarias en materia de exportación de automóviles. Sin embargo, lo que no decimos es que el 96% de los componentes de esas exportaciones de automóviles son importados. En el caso de la industria petrolera no puede pasar lo mismo, se tiene que obligar por ley al desarrollo de la industria nacional, como ha ocurrido en Brasil. Y la tercera, estoy terminando ya, senador, disculpa por haberme pasado. La última es que haya más ingresos y que se gasten mejor. Y ahí todavía hay mucho por avanzar. El Fondo Mexicano del Petróleo no va a invertir en activos de largo plazo, simplemente es una caja adicional o fuera de la tesorería con unos márgenes de discrecionalidad muy importante. Y también de acotar el destino de los mayores ingresos públicos. Si seguimos gastando como gastamos, el mejor ejemplo es lo que ha pasado en este trimestre, que a pesar del aumento en el gasto público y del 40% del gasto en inversión física, la economía no se mueve por la improductividad del gasto del gobierno. Entonces, son las tres variables y bajo esos tres criterios se tienen que trabajar todo el paquete de leyes secundarias. Si no, pues va a ser una reforma más de las tantas que hemos tenido que prometen el crecimiento económico que sigue sin llegar a nuestro país, que cada vez es más pobre y más desigual. Muchas gracias. Gracias, senador. Quisiera hacer dos precisiones a los presentes. Se han registrado en contra en lo general, la senadora Laida Sansores, quien ya nos hizo favor de intervenir, el senador Mario Delgado, el senador Rabindranath Salazar, el senador Zoé Robledo, el senador Fernando Mayans, el senador Luis Sánchez, el senador Alejandro Encinas, el senador Benjamín Robles, el senador Fidel de Médicis, el senador la senadora Dolores Padierna y el senador Manuel Camacho. A favor se ha inscrito la senadora Ninfa Salinas, pero Isidro no está presente. En cuanto esté, lo anotamos. A favor se han inscrito la senadora Ninfa Salinas, el senador Óscar Rosas, el senador Jorge Lavalle, el senador Miguel Ángel Chico, el senador Ernesto Gándara y un servidor. Le concedo el uso de la palabra al senador Rabindranath Salazar en contra y posteriormente a la senadora Ninfa Salinas a favor. Es la primera ronda. De hecho, perdón. Quisiera aclarar que el horario, y en su momento lo someteré a votación en función del transcurso de la tarde, evidentemente está hasta las 8 de la noche. Dado el registro de participantes, seguramente se tendrá que extender, pero esa no es una facultad de un servidor determinarlo, pero lo plantearía a la mesa. Tiene usted la palabra, senador Salazar. Bien, senador Penchina. Señoras, señores senadores, hemos explotado de manera intensa nuestros recursos naturales. Hemos hecho del petróleo el gran soporte financiero de nuestro país, un auténtico cuerno de la abundancia que, a pesar del excesivo, poco planificado y hasta abusivo uso por parte de la clase gobernante, sigue dando oportunidades de crecimiento y sustentabilidad. Nuestra soberanía energética se encuentra pendiendo de un hilo y entre dos posiciones: la del Ejecutivo y sus aliados, que, aprovechando una coyuntura que ellos mismos provocaron y que pretenden presentarnos a las y los mexicanos un Pemex y una Comisión Federal de Electricidad prácticamente en quiebra, pero al mismo tiempo al capital extranjero le dan la oportunidad de aprovecharse para literalmente servirse con la cuchara grande en el banquete energético al que ningún mexicano o mexicana está invitado. La segunda posición es la de la izquierda,
En ella afirmamos que si bien se requiere una gran reforma energética nacional, esta debía transitar por un cambio de paradigma y dejar de pensar que seguimos administrando la abundancia. Una reforma para apartar a Pemex del presupuesto a fin de generar verdaderos ahorros y obligar a adelgazar la excesiva burocracia federal. Una reforma para fortalecer a la industria con reinversión, con la consolidación de cadenas de valor y de la que todo mexicano se sienta orgulloso. Lamentablemente, con la reforma constitucional publicada el pasado 20 de diciembre, el Ejecutivo Federal y sus aliados en este negocio cancelaron la posibilidad de sentar las bases para que se diera una auténtica reforma energética. Y mediante la aprobación de las reformas constitucionales y una seguidilla de artículos transitorios, se obsequió el futuro y la soberanía energética al mejor postor y, de paso, se firmó con anticipación el acta de defunción de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, con un esquema que la reduce a su mínima expresión para al final proceder a su inminente liquidación. Por nuestra parte, me refiero al grupo parlamentario del PRD, se presentó una serie de iniciativas a leyes secundarias que no se ven razonadas en este primer proyecto de dictamen. ¿Por qué? Porque atentaban contra sus intereses privatizadores, no de Pemex, no de la Comisión Federal de Electricidad, sino del petróleo y la energía eléctrica de los mexicanos. Esta iniciativa progresista iba dirigida a fortalecer las paraestatales, a otorgarle la autonomía respecto a Hacienda, a mejorar su régimen fiscal y a realizar las acciones necesarias para la transición a energías más limpias. Para nosotros es la primera ocasión en la historia en que se pretende debatir la forma en que se entregarán los energéticos. Nos queda claro que los grupos parlamentarios del PRI y del PAN llevan algo más que un par de décadas planeando cómo privatizar el petróleo, la energía eléctrica y hacer personal el patrimonio de los mexicanos. Aquí ha sido más de uno el que ha sostenido que es un debate de muchos años. Por esa razón, no entendemos que quieran acotar una discusión violentando la norma. Debatamos frente a la nación, dejemos constancia de lo que cada uno de nosotros decimos, afirmamos y sostenemos a nombre de nuestros representados. Casualmente, se omitió informar a los mexicanos las implicaciones y consecuencias de esta propuesta de modelo energético. Me referiré a los que podemos observar en este primer dictamen. Número 1, que el petróleo en el subsuelo tiene valor para las empresas a las que van a entregar contratos. Ellos podrán especular en el mercado internacional a través del registro de las reservas en sus estados contables. No así para los mexicanos. La propiedad de la nación directa, inalienable e imprescriptible. No le sirve al pueblo mexicano. Es un parafraseo alentador cuya esencia carece de valor real. Como ya se ha expresado, ¿de qué nos sirve que nos diga que el petróleo sigue siendo de los mexicanos si está en el subsuelo? Y por otra parte, le permite a las empresas transnacionales el que puedan registrarla dentro de sus activos y reflejarla en sus estados financieros. Los mexicanos perderemos soberanía por una sencilla razón. La decisión estará en manos de quienes controlen los energéticos, desde su extracción hasta la última etapa de la cadena productiva. 3. Pemex queda indefensa y debilitada para participar en real competencia con los extranjeros, desde la ronda cero, confidencial hasta el momento, ocultándole a los mexicanos y en especial a los que en ella laboran, que alrededor de un 60% tendrá en riesgo su fuente de empleo. Eso principalmente afectará a las familias de la zona sur-sureste del país, en mayor intensidad a Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas. 4. Ya reconocieron que la gasolina seguirá subiendo de precio y esto queda debidamente establecido en las modificaciones que hacen esta iniciativa de ley, donde además ahora se queda en una incertidumbre este costo, porque la iniciativa presentada inicialmente por el Ejecutivo Federal se establecía el aumento que se iba a dar de manera paulatina en 9 y 11 centavos para la gasolina y el diésel respectivamente, pero en las modificaciones que se hace por parte del área técnica ya ni siquiera eso se especifica, es decir, se deja a libre albedrío de la Secretaría de Hacienda. 5. Nunca nos dijeron que la baja de los precios que ofrecieron en los promocionales de televisión estará sujeta a la extracción del gas shale o lutitas y que implicaría el uso de técnicas que deberán estar prohibidos por ser excesivamente dañinos para el ambiente y la salud, como es el fracking. Tampoco han dicho nada de los problemas de abasto de agua para la extracción del gas y de la contaminación de la misma. Quiero llamar su atención en este siguiente punto porque me parece una aberración.
Dentro de las modificaciones que se hicieron, y aquí me gustaría saber si fue por parte de los presidentes o por parte del área técnica, porque hay una modificación que no venía desde el Ejecutivo y que se plantea en el artículo 10 y en el artículo 20, en el párrafo cuarto, donde dice que cuando haya falseo de información por alguna de las compañías que esté participando en algunos de los sectores que tengan que ver con Pemex y la autoridad detectara esto, habrá una sanción cuando se dé esta situación de falsear información en una segunda ocasión. ¿Qué quiere decir esto? Que tratándose de que se genere un fraude, un engaño, un robo, y lo hagan por primera vez, no va a pasar nada. Eso sí es una aberración y a mí sí me gustaría saber qué es lo que está pasando o cómo es que hicieron esto. Entonces, pudiéramos pensar que con esto se pretende arreglar algunos de los contratos que ya están en marcha. Por ahí pudiera sonar el caso de Oceanografía, entre otros. 8. Adicionan la afirmativa ficta, que significa la omisión de la autoridad para proceder conforme a derecho, lo que significa faltar a su deber, y de esta forma evitar la imposición de sanciones a contratistas para el caso de trabajos anticipados. También cabe destacar que para los funcionarios que en un momento dado permitieran que ese supuesto se diera, no se establecen sanciones, situación también que vale mucho la pena revisar. Número 9, contenido nacional. Tampoco dicen que desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, quedaron prohibidas las cláusulas de contenido nacional y que no se puede obligar a ningún inversionista extranjero a sujetarse a dicho contenido. Esto está contemplado en el artículo 1106 del Tratado de Libre Comercio mencionado. 10. Que las controversias por incumplimiento o de interpretación será resuelto en tribunales y árbitros internacionales, alejando a los mexicanos de las decisiones que los afectan considerablemente. Dejo como ejemplo el caso de Ecuador con Chevron por el daño al medio ambiente que todo el mundo conocemos. 11. Con la propuesta del Ejecutivo no solo se encargaron de entregar lo que está en el subsuelo, sino además el suelo, de manera literal. Los mexicanos tendrán que entregar sus tierras, su patrimonio y migrar por razones de interés público, pero en favor de terceros, extranjeros que explotarán estas tierras por esta denominada actividad preferente en materia energética. ¿Cómo se establece? Primero, que podrán llegar a algún acuerdo, pero en el caso de que no haya tal, la autoridad podrá generar esa expropiación en favor de un tercero. 12. Facultan a los privados a comercializar nuestro petróleo, es decir, para exportarlo. Pemex lo ha hecho desde su creación. ¿Será acaso otro negocio obscuro de los tantos que se han venido mencionando? Por otra parte, el dictamen que contiene el proyecto de ley de hidrocarburos, particularmente en el apartado de la transparencia y combate a la corrupción, no contiene previsiones suficientes que garanticen transparencia para evitar posibles actos de corrupción. Otra omisión de la que está contagiada prácticamente toda la reforma energética presentada en este Senado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previo a la reforma del 20 de diciembre del 2013, reservaba las actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos, así como su transformación a petróleos mexicanos. Actualmente, la ley de hidrocarburos que se pretende aprobar establece que para las actividades estratégicas de exploración y extracción de hidrocarburos que se realicen en territorio nacional a través de asignaciones y contratos de exploración y extracción, deberán alcanzar en promedio al menos el 35% de contenido nacional, cuando en otros casos, como el caso de Brasil, sabemos que es un 70%. Por otro lado, un porcentaje de participación de Pemex menor al 51% en ninguna forma sería aceptable. Es decir, este cambio, ustedes recuerdan, cuando llega la iniciativa, planteaba un 25%, lo amplían a un 35%, y eso no es una concesión graciosa, porque en este momento ya se cumple con ese porcentaje. El hecho de dejarlo así hubiera significado retroceder en lo que ya tiene actualmente Pemex. Nosotros estamos, porque cuando menos Pemex debe tener el 51% para poder seguir manteniendo la rectoría, y no del total de los contratos, sino la participación de contenido nacional en cada una de las áreas que tenga que ver. Es evidente la pretensión de reducir a su mínima expresión a Pemex cuando se le coloca en desventaja para competir con los nuevos participantes.
puesto que las asignaciones que reciba le pueden ser arrebatadas sin un debido proceso. La Comisión Nacional de Hidrocarburos le impondrá socios en caso de buscar alianzas. La Secretaría de Hacienda seguirá teniendo un peso decisivo en la definición de su presupuesto. Cualquier aligeramiento fiscal estará supeditado al mínimo del 4.7 del Producto Interno Bruto de ingresos fiscales para el Estado. Se le podrá obligar a hacer tareas tan poco rentables que ningún otro operador quiera hacer, así como entregar su información geológica y geofísica interpretada, con lo cual perderá toda la ventaja, años de investigación por parte de expertos mexicanos y prácticamente se situará en una posición de desventaja competitiva. Hace un momento el senador Orihuela mencionaba acerca de la ventaja que tenía Pemex en la ronda cero. Lamentablemente, al hacer un análisis de la denominada ronda cero, vemos que Pemex ya perdió casi el 60% de las áreas exploratorias, el 69% aproximadamente de los recursos prospectivos, el 85% del recurso prospectivo en lutitas, el 71% del recurso prospectivo en aguas profundas, el 41% del recurso prospectivo en aguas someras y el 17% del recurso prospectivo en áreas terrestres. Es decir, de un solo golpe dejará de explotar en más de 200,000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Este proceso discrecional no tiene una regulación transparente y deja a Pemex a la buena voluntad de la Secretaría de Energía. Aunado al hecho de que no se determina por normas si Pemex recibirá algún pago por las inversiones de exploración, donde ha decidido no participar. Es, una vez más, un desfalco nacional. Ya concluyo, presidente. Señoras y señores senadores, el análisis y contenido del dictamen que se nos presenta nos deja con graves preocupaciones como consecuencia de omisiones, falta de claridad, ausencia de temas que se afirmó apenas en diciembre pasado no eran contenido de la reforma constitucional, pues serían materia de la legislación secundaria. Esos temas no los vemos y, por ejemplo, deberán explicarle a la nación en dónde se verá reflejada por ley la disminución de los costos de las gasolinas. Deberán explicarle a ese trabajador y a esa trabajadora de una gasolinería el por qué se agotó su fuente de trabajo cuando tenga que competir con una distribuidora extranjera y que utiliza bombas automáticas. Tendrán que explicar las y los defensores de este dictamen a la gente por qué las concesiones no se les llama como tal, pero tienen todos los componentes de una de ellas. Deberían explicar a todo un país por qué se vulneran los derechos humanos en aras de una actividad preponderante, sin contrapesos ni candados. No olvidemos además del uso del Mundial del Fútbol como distractor y que podrá darles la oportunidad de no tener que dar explicaciones a la gente, pero esto solo durante un mes, y el daño a la nación como consecuencia de empeñar el futuro energético del país, de los cuales se los cuestionarán generaciones enteras, así pasen 10 mundiales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Hemos estado con la mayor de las tolerancias de lo posible con el tiempo. Yo les ruego que por el respeto a todos nos ajustamos al formato que nos hemos dado. Tiene la palabra la senadora Ninfa Salinas. A favor, en lo general. Gracias, presidente. Pues sin duda debemos destacar que, por supuesto, el rasgo más evidente del cambio que introduce esta reforma es sin duda el hecho de que habrá más participantes en la industria. Y yo soy una convencida que la participación de los particulares en las actividades estratégicas contribuirá de forma contundente a la obtención de ingresos para el Estado y, por supuesto, al incremento de la producción y de las reservas de petróleo. Me parece más que lógico el que, si tenemos la oportunidad de tener un país como este, con un recurso tan valioso como lo es el petróleo, pues es pertinente, por supuesto, hacer un plan coherente y correcto, realizable, de extracción para que, por supuesto, podamos gozar del beneficio económico que surge de tener ese petróleo dentro de nuestra tierra. Si no tenemos el beneficio económico, me parece que no tiene sentido el hablar siquiera del hidrocarburo. Por eso creo yo también que con esta reforma precisamente estamos planteando una ruta muy clara de cómo el Estado mantiene rectoría en este manejo de hidrocarburo y sobre todo en el planteamiento energético de los próximos años en este país. Por otro lado, también creo que un país sólido y un país exitoso se caracteriza por tener instituciones fuertes que aquí, con esta reforma, claramente se ven logradas. Es decir, como nunca hoy, vemos aquí reflejado la forma de tener reguladores independientes,
reguladores fuertes, reguladores con autonomía propia, reguladores con personalidad jurídica y, por supuesto, con autonomía para plantear cuáles son las cuestiones que a ellos les incumben. Me parece que en este caso vamos a poder hablar de una crema sólida, podemos hablar de Cenegas más sólido, podemos hablar de sistemas integrados que nos permitan, por supuesto, garantizar abasto en gas, en petroquímica, y que esto, por supuesto, nos genere mucha más certidumbre de lo que tenemos hoy en los procesos industriales de nuestro país. Asimismo, creo que en cuanto a las áreas de transformación y logística, nos parecen muy adecuadas las normas que se establecen en la ley para la participación de particulares, porque creo que hoy día se abre la oportunidad para ampliar la capacidad de transformación industrial y, por supuesto, multiplicar la producción que hoy tenemos en petroquímicos y petrolíferos. Pero lo más importante es que el incremento en esta competencia en refinación, en petroquímica, en transporte, en comercialización y en desarrollo de infraestructura nos va a permitir tener precios mucho más baratos para el desarrollo de la industria en México. Estas son de las cosas que nos van a beneficiar en esta reforma. También nos parece, como ya venía yo diciendo, de la mayor relevancia el hecho de que se incorporan nuevas figuras, como la que ya mencionaba ahora, de sistemas integrados y de gestores de los mismos, además de Cenegas, puesto que con estos gestores, como yo venía diciendo, nos podemos asegurar de dar certidumbre sobre el abastecimiento y la cobertura de estos de gas natural, no solo también de gas licuado y, por supuesto, de petróleo y petrolíferos. Con esta legislación, sí creo que la industria tendrá certidumbre sobre sus tarifas y sobre cómo podrá hacer su proceso productivo y su planeación en los próximos años para garantizar el bajo precio y, por supuesto, la eficiencia en la transformación. En cuanto también al impulso de las cadenas productivas que oigo por allá que se había mencionado y las medidas para impulsar el crecimiento económico, me parece de lo más pertinente que estamos tomando la determinación de incrementar al 35% el contenido nacional en estas cadenas productivas. Así también creo que con la estrategia de fomento industrial que está previendo la capacitación y la certificación de empresas, la conformación de un fideicomiso público para promover el desarrollo de proveedores nacionales y, por supuesto, irlos cada día capacitando más, se garantiza también la participación de la proveeduría nacional en este tema y me parece fundamental para que el mercado mexicano detone. Por otro lado, también me gustaría hablar en materia de combate de la corrupción, en donde habría que resaltar que es muy importante que se incorpore la obligatoriedad de códigos de conducta, por supuesto, y en la sanción también de conductas inadecuadas a los servidores públicos y a los asignatarios contratistas que puedan participar en esta industria. Y finalmente, también me gustaría hablar acerca de la creación de la Agencia Nacional para la Seguridad Industrial y la Protección al Ambiente, en donde sin duda creo que, continuando con el movimiento innovador, México por fin se une al movimiento internacional de crear agencias especializadas en la materia para que no tengan ninguna otra distracción más que hablar de lo que interesa, en donde México pueda realmente asumir un compromiso de prevenir y no de estar siempre enmendando los errores que ya se cometieron. La creación es indispensable para que se transparente y para que se ponga foco en aquellos competidores internacionales o nacionales que van a venir a nuestro país para que puedan actuar bajo los estándares internacionales de la más alta calidad y sobre todo para garantizar la independencia, la transparencia y la responsabilidad de México ante esta situación de apertura. Así que sí creo que para nosotros es un gran acierto el que por fin podamos atender de manera particular con esta nueva agencia el tema de medio ambiente. Habría que aclarar que, por supuesto, el tener un regulador fuerte y un regulador especializado es algo que ya se ha hecho en el resto del mundo y que faltaba solamente una decisión como esta y un compromiso como este para que México se sume a la visión responsable que hemos adoptado en temas medioambientales, al compromiso de reducción que tenemos en las metas de gases de efecto invernadero y que realmente México pueda dar cara frente a este proceso de transformación. Así que sí creo que sin duda esta reforma, por estas y muchas otras razones, están sin duda acelerando nuestro desarrollo en una ruta clara, en una eficaz,
de manera sostenible, de manera sustentable, fortaleciendo nuestros reguladores, fortaleciendo también a la CNER, fortaleciendo a la CNH y, por supuesto, continuando firmes en el contribuir al desarrollo económico y al crecimiento de esta generación y de las futuras generaciones en México. Sí creo que con esta reforma vamos a garantizar la seguridad energética, la seguridad económica y la seguridad ambiental. Y con esto garantizar mayor competitividad para México y, sobre todo, fortalecer nuestro país para los retos del futuro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra. Para hechos, presidente. ¿Hechos de qué, perdón? Sobre lo que comentó la compañera Ninfa. En la siguiente ronda, con mucho gusto, senadora, no hubo alusiones personales. Tenemos un orden de inscripción. Precisamente porque no me contestó las alusiones personales, una pregunta muy concreta y directa que le hice. Ese es su derecho de ella. Es decir, uno puede… Pero hay un hecho que es fundamental, porque no es un asunto menor. A ver, senadora, con todo respeto, hay un registro y usted podrá registrarse en la segunda ronda de intervenciones. Con todo respeto se lo digo. Si es tan amable para mantener un orden en el debate. ¿Qué manera de evadir el debate? Que creo que este es el momento el debate propicio. Yo respeto su opinión, senadora, profundamente, de verdad, créamelo. Hay una lista de oradores. Es que solo una preguntita. Yo solamente quiero saber si hay algún familiar de ella que no lo siga con toda franqueza y sinceridad, que hasta el cuarto grado, senadora, que tenga intereses personales o de negocios en la industria energética. Solo eso, que me diga si es la presidenta del Consejo de Administración del Grupo de Inversión en Chiapas sobre Energía. Es muy importante y con todo respeto para Ninfa, porque aquí no solamente es una cuestión ética, senadora, esto es un delito. Yo creo que esto debe de una vez definirse, porque no tendría ni siquiera que estar participando, mucho menos votar. Entonces, de una vez se deberían de disculpar y de retirarse de esta mesa. Gracias, senadora. Le agradezco sus palabras. Yo les ruego, respetemos la lista de oradores, respetemos las intervenciones. No hubo lugar a una alusión personal y le concedería el uso de la palabra al senador Zoé Robledo Aburto en contra, presidente, en lo general de la ley de hidrocarburos. Una aclaración, presidente. Lo que pasa es que, si bien es cierto que existe una segunda ronda, pero la senadora no está hablando de alusiones personales, está hablando para hechos, para aclarar un hecho dentro de la exposición que se dieron hace un momento. Ya se le escuchó. Pero es procedente. O sea, senador Robledo. Está dentro